Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical. Estamos con una persona que relaciona un lugar emblemático del rock y la radiofonía. Él es Raúl Villarreal. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, noches. Hola, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una alegría de escucharte. Bien, principalmente te voy a usar como corresponsal. ¿Cómo está el partido? Mira, un partido es un bodrio 0-0. Bueno, tranquilo. Quedan 45 minutos y ya después nos vamos a casa tranquilo, que estamos con diferencia. Tranquilo, ¿Cómo? Sí, es verdad. Sobran goles, entonces puede ser que, sea eso un partido tan chato. Eso sí, después hay que mejorar para el domingo, ¿eh? Hay que mejorar. Sí, eso sí o sí, porque de esta forma nos agarra sacachipa y nos mata. ¿Cómo estás, Raúl, en estos días de muchos movimientos? Contanos un poco, ¿qué es esto de Radio Cemento? Mira, Radio Cemento es un poco... El búnker te explico, que está sito en Villa Ballester, frente a la estación. ¿Por qué? Porque allá por el 90, más o menos, 90 y pico, Yamil, el hermano de Omar, puso una Radio Cero se llamaba. Una radio que fue de menor a mayor y, con unos alcances impresionantes, una antena muy poderosa, y el 90% de esa radio era un poco el corazón de Cemento, ¿viste? Había artistas, conductores, que un poco eran partícipes de Cementos, ¿no? Entonces, esos se sentían como estar en su propia casa. Y ahí le dieron ese auge en ese tiempo. Luego de la tragedia de Cromañón, Yamil optó por levantar la radio, ¿no? Y se llamó ahí todo un silencio. El mismo silencio que tuvo Cemento y que lo tiene. Hasta que, con grandes voluntades y fuerzas, dijimos, vamos a llevar el legado de Cemento, aunque sea a través de la radio, esa radio que un poco estaba medio encubierto porque no era Cemento Radio, sino se llamaba Radio Cero, ¿no? Y y hoy en día dijimos, ahora sí, a destapar un poco, sacar un poquito el polvito de todo este tiempo y vamos con el legado de Cemento a llevar adelante todas estas inquietudes, ganas que nos hacían llegar mucha gente, amigas y mismo gente del público, ¿no? Claro. Que siempre decían, ¿y cuándo abren Cemento? ¿Cuándo abre Cemento? Esa cosa que no sabemos, ¿no? Cuándo se puede llegar a hacer eso. Y entonces pero sí lo suplimos, aunque sea por ahora, con el mismo corazón y con el mismo pensamiento que como actuábamos en nuestro querido Templo del Rock, ¿no? Hoy a través de la radio online. Claro, hay un equipo de trabajo ahí formado por gente que, principalmente vos, no, obviamente, pero un montón de gente relacionada con, estás nombrando al hermano de Omar y toda la gente relacionada con Cemento. Y siguiendo un poco, manteniendo la llama viva de lo que era la música, ¿no? Y la musicalización de la radio. Le decimos a la gente que lo puede buscar está en una aplicación, lo busca... que baje por el Play Store, claro. Entendés que ahí ya baje como cementoradio.com.ar y ahí automáticamente ya entra, es una radio divertida porque hay muchos monólogos, ¿entendés? Con alegría, qué sé yo, nada de tristeza, simplemente... Claro. ¿Y cómo está? ¿En qué estado está la programación? ¿Estás armando todavía la programación? La programación sale a partir del mes de septiembre. Qué bueno. A partir del mes de septiembre ya hay unos cuantos programas y yo tengo el mío que sale a partir de la segunda semana de septiembre, que se llama Templarios, los guardianes del Templo del Rock. Qué bueno. Sí, estuve viendo unas gráficas ahí que estuvieron armando. Sí, un programa más o menos de 3 horas. Y en el armado, sabes que me parece que me faltan como 2 horas más todavía, pero no puedo, tengo que reducir en eso. Va a haber un comentarista unos segmentos que se va a dedicar al semillero del rock, a las nuevas bandas, a ese espíritu under que teníamos, ¿viste? Y que lo llevamos todavía y que lo defendemos a morir.
¿no? Y después vamos a tener la otra punta, ese rock vintage con todas sus historias, sus viejos músicos, Claro. a cargo del Paya Sosa. Vamos a tener a una dama, ¿no? Que esa sería la parte culturosa, ¿no? Como que va a hablar de teatro, de danzas, de museos, cosas que también, desfiles, cosas que se hacían en Cemento también, ¿viste? Y bueno, poesía y todas esas cositas. Y Claro. después, bueno, para cerrar, un comentarista deportivo, Sí. un periodista deportivo que va a dar algunas cositas como para romper un poco el cubito de todo, ¿no? Claro, le comentamos a la audiencia que estamos hablando con Raúl Villarreal, ¿cómo te calificarías vos dentro de lo que fue Cemento? ¿Qué rol cumplirías, aparte de ser un laburante a full? No me gusta ponerme... Pero estuviste desde el principio. Fui siempre, ¿Estuviste desde el principio? Sí. Un estrecho colaborador con Omar, tratando de llevar la vanguardia, la cultura, la contracultura, el rock a lo máximo, ¿no? Y tratando de tener siempre una ética. Qué bueno. Una ética. Raúl, estoy acá con mi compañero Jorge, que te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches, Jorge Flores. Querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para los oyentes, sí, en realidad Cemento fue un faro en la noche porteña, en la primavera alfonsinista, ¿no? Que encandilaba tanto actores, músicos, periodistas, poetas. Exacto. Lo que te quería hacer esta consulta, o comercialmente sabemos que se perdió un tester con el que las bandas de Roxy se ponían a prueba y medían su crecimiento para después pasar a Horas o al Luna Par. ¿Pensás que es así, que actualmente, bueno, lamentablemente no existe ese espacio? Yo creo que no. Esta es la magia del under, ¿no? La magia del under que comienza así, a curtirse, a hacer escenario. Nosotros mismos le decíamos a las bandas, toquen en otros lugares. No, pero nos dijeron, no, bueno, es que te digan, nosotros que vos tocá, después vení, dentro de 3 meses desarrollamos de vuelta. Así era desarrollar a la banda, ¿no? Perdíamos, y bueno, las bandas no perdían. Perdíamos nosotros económicamente, pero la bancábamos a morir porque sabíamos que apostábamos a las bandas, a ese semillero. Mira, imagínate, apostamos a dividido 1 año y medio con 150 personas, y después pasó a ser la planada del rock, ¿viste? Bueno, así con un montón de bandas, Animal, Catupeco, qué sé yo, te puedo hablar el 90%, ¿entendés? Y ahora no creo, está todo muy comercializado, Jorge, está muy comercializado, el espíritu ese medio que se fue, ahora tenés que cumplir sí o sí a rajatabla, si no quedás en deuda, ¿viste? Y los pibes no tienen guita como para levantar eso y se tienen que endeudar, y bueno, está muy leonina la cosa, ¿viste? Claro. Te digo la verdad, está bien, yo entiendo a los colegas, pero no comparto mucho con eso, ¿viste? Teníamos con Omar otra idiosincrasia, pero y bueno, ¿qué va a ser? Lamentablemente es una realidad, y esperemos que bueno, que los lugares comprendan un poco esto, y nosotros desde nuestra radio vamos a pugnar para que eso así se realice, ¿viste? Claro. Un poco seguir sosteniendo este legado de Cemento hacia todo el mundo. Yo le hablaba con la banda y me decían en ese tiempo, pero vos me hablas así, me decían. Digo, mira, yo te hablo así, te hablo de la misma forma que le hablo a las bandas grandes. Digo, porque ustedes hoy en día son chicos, pero los chicos crecen. El día de mañana vos vas a ser una gran banda, pero no me vas a decir, che, gracias Raúl por haberme bancado. No haberme cortado el rostro y me decís, me tenés esto, me debes lo otro, papá. Claro. Entonces, Claro, perdón, y también es muy interesante el concepto de Europa que había traído Omar, ¿no? De Alemania, el concepto de sonido, cómo se armó. Contanos un poquito eso, que es muy interesante, cómo fue armado estéticamente Cemento. Sí. Mira, el armado estético de cuando abrimos Cemento, que era un cubo. Lo que decía Omar, y junto con Katia, era que necesitábamos un lugar... no grasa, eso decíamos a los lugares, viste, con
con espejito, con esto, con lo otro, ¿viste? Silloncito de acá, que mueblecito. No, el lugar era una cosa como un cajón bien frío. En Alemania había muchos de esos lugares, Claro. después empezaron a implementar algunos en New York, en Francia, bueno, y era un lugar en espacios abiertos, ¿entendés? Cuando el minimalismo abundaba, cosa de que vos te puedas mover, teníamos programamos una barra de 30 metros, ¿entendés? Que la gente es cómoda, hasta se sentaba a la misma barra, había muchas gradas, pero todo de cemento puro, no había nada que se pueda quemar, romper, nada por el estilo. Y después el sonido lo hicimos cuadrafónico, con unas cajas especiales, ¿no? Que nos habían asesorado unos ingenieros, que estaban en la pista, en el medio de la pista, unas cajas que a lo mejor ves una foto y ves unas cajas que eran de color blanca, ¿no? Sí, y como es, y bueno, era un sonido bonito que vos te metías en la pista y era como que te llevaba, te elevaba, ¿viste? Eso hasta transcurrido siempre la disco. Cuando comenzaban a tocar algunas bandas, ¿no? Porque empezó así de menor a mayor, las bandas tocaban un rato en el medio de la noche, y bueno, y ya después estaban una hora como mucho, y bueno, levantaban y seguía la disco, ¿no? Hasta las 7 de la mañana. Bueno, claro. Cuando tocaban las bandas, había unos sonidos que eran los que tenían las compañías de sonido, que venían, a veces venía Cadaria, venía el Pulpo, bueno, muchachos, Claro, eran sí, 4 o 5 sí. empresitas, ¿no? Porque tampoco, si no, después estaban las grandes del Toro Martínez y otros muchachos más grandes, pero ya el espíritu nuestro era que ayudar a estos, los chiquitos, ¿no? Claro, Bueno, Raúl, en la primera época cuando estaba Katia, ¿no? Estaba también más orientado también al teatro, a los eventos culturales, así a las performances, entonces, sí. y después se va ella y empieza a optar más por Omar por el rock, y se empieza a transformar un poco el lugar, ¿no? Sí, vos sabés que no, pero no es así, no es que Katia hizo y deshizo o anuló una parte. No, salió solo. Claro, ¿viste? claro, fue porque para... después empezaron a salir otros boliches, el Palladio, un Carmascara, la gente se empezó a abrir, ¿viste? Entonces toda esa gente que curtía la noche de cemento, ese policlasismo del cual vos habías comenzado diciendo, ¿viste? Empezaron, claro, cemento fue la óptica de todo, ¿entendés? Y venían todos, miraban a ver cómo era el formato, cómo era la cosa, cuál era la historia, y bueno, y llevarse lo que se podía de público y de ideas para abrir los distintos lugares. ¿Ves? Es así. Entonces, Claro, sí. bueno, empezamos cuando empieza a irse un poco ese público, ¿no? Nosotros empezamos a poner más bandas, ¿no? Más bandas. Fue una cosa como un ida y vuelta. Hubo un impasse muy cortito, ¿no? Y hasta que empezó, después vino la nueva era, el rock, ¿cómo se llama? El nuevo rock argentino, Claro. una tanda de bandas muy, muy interesantes, y empezaron así, a salir, parecía la Tortuga Ninja, salían debajo de la cantarilla. Claro, bandas como Babasónicos y toda esa Babasónica, etapa sónica, Juana ¿no? la Loca, Claro. el otro show, todo tu Todo el rock muerte. alternativo. Claro, exactamente. Y ocupan la última parte de lo que sería el rock barrial o el rock más rock and roll, ¿no? Eso salió más, un poco más adelante. Claro. ¿No? Cuando empieza a emerger esas banditas, que bueno, que todo eso, toda la fuerza que hizo eso fueron cuando Daniel empezó a traer a los Stones, ¿viste? Claro. O sea que había algunas bandas que tenían ese espíritu, pero se empezaron a fortalecer, y bueno, ya era patada, ya la más fuerte era Ratones. Ratones empezó en cemento los días jueves. Nosotros hacíamos jueves, viernes y sábado, íbamos poniendo, ¿viste? De a poquito. Entonces le íbamos pasando. El jueves, ahora te pasamos el mes que viene al viernes, ¿no? Y del viernes, según como iba, lo pasábamos al sábado. Era como que le estábamos haciendo un reentré, ¿entendés? Entre la disco y lo que iba a ser todo el rock. Pero
pero hay un gran pero. Abundaba en ese tiempo la discoteca, eran las performance, venían muchas las gambas al ajillo, los Prepu, los Messi, tantos artistas que hacían un arte en los usos que era impresionante, ¿no? A mí me parece que el mejor artista salieron de esas noches, ¿no? Y vos fíjate que algunos grandes productores van a buscar ahí, no van a la escuela directamente, viste, de arte o de teatro, que esto, sino van al grande. Y uno de esos eran varios, bueno, hay grandes productores que se deciden por esa calidad de artistas, ¿no? Claro. Que no le tienen que envidiar y al contrario, salen grandes artistas. Claro. Y bueno, y entonces, pero no perdimos el espíritu ese, porque Omar, en la semana hacíamos cosas, mirá que hicimos, vamos a hacer por un mes y medio más o menos lo que era Work, la organización negra, claro. Y duró, no sé, como un año. Vamos a hacer el varieté, ¿no? Y bueno, empezaron ahí, eran como 25 artistas, y bueno, y terminamos un año y medio, claro. ¿Comprendés? Los días miércoles, y así fueron pasando obras de teatro, de danza también. Lo que pasa es que eso normalmente se hacía en los días de semana. ¿Por qué? Porque se estaba fortaleciendo mucho el rock, y entonces el rock ocupaba los viernes, los sábados, hasta los domingos. Claro. Muchos shows a beneficio, tuvimos más de 500 shows a beneficio, ¿no? Claro, claro. Y en todos estos años, y bueno, y ahí, viste, siempre teniendo actividad, ¿no? Actividad y haciendo de la cultura del rock un arte, ¿viste? Claro, y también tuvo un germen, sí, para los oyentes les quería comentar como un raconto, que fue el Café Einstein con Helmut Seger y Sergio Eisenstein, sí, sí, bueno, dos nombres que en Quiero Dinero Sumo los nombra, y justamente eso me lleva a una anécdota muy interesante, porque estuvimos hablando de Soda Stereo antes de tu participación, y vos, bueno, tenés una anécdota muy particular con Soda Stereo, contala, por favor. ¿Cómo la sabes? Pero bueno, sí. Mirá, era qué bárbaro ustedes, cómo se meten. Y como verdad que no sé cuánto hace que no la dijo. Estábamos sentados ahí en el Einstein, y bueno, empezaron a armar los sodas, ¿no? Unos chicos simpáticos, muy buenos, muy bueno, una onda humilde también, pero con esa onda moderna, viste que era bueno, era impactante. A Omar le gustaba eso. Entonces estábamos sentados ahí mirándolo, y Omar, viste, cruzado de pierna, empiezan a tocar los chicos y dicen, no, esta banda no va a funcionar, esta banda no va a andar, este rock no va. Bueno, o sea que se equivocó un poquito, ¿entendés? Pues me parece que lo bendijo, no sé, o sea que hizo que estallaste después, ¿no? Y bueno, y ellos venían siempre a Cemento a saludar a Omar, a Helmut, tenían muy buena relación. Muy buena relación con ellos. Sí. Y Raúl, si yo te pregunto, una noche inolvidable de Cemento, de esas históricas, porque sabemos que de ahí pasó desde la Mona Jiménez hasta los punk ingleses, hasta los Ramones. ¿Cuál recordás vos en lo personal? Mira, no te digo la verdad, hay tantas noches, ¿no? Que fueron una delicia, un cultivo de cosas. Te puedo hablar de una banda que, no sé, de una cosa muy risueña, y que yo me encuentro hoy en día con el músico, que es un violero impresionante, le dicen el Pulpo, ¿no? Entonces, era un festival a beneficio, no me acuerdo, me parece que era del sindicato de los, ¿cómo es? Del correo, que estaban en lío, que lo echaban, no lo echaban, no sé. Y tocaron un montón de bandas. Entonces quedó la última, una banda que se llamaba Pobre Morales, ¿no? Sí, una banda muy buena. Hoy en día se juntaron de vuelta los viejitos estos, después de tantos años, y bueno, y te digo la verdad que son poemas, andá a verlas si podés, para cerrar los ojos y escuchar, y parece una banda internacional, cómo suena esta gente. Y bueno, y lo cómico era que tocaron para una sola persona, una sola, claro. ¿Entendés? O sea que desde esa cosa que yo los miraba,
y ellos tocaron con esa gana como si tuviese todo el público lleno, ¿viste? Y bueno, eso como las noches de Los Redondos, las noches, también las mismas noches de Cemento de los primeros tiempos, que habían 2000 y pico de personas adentro y 1000 afuera, y pugnaban para irse uno para que entre otro, ¿viste? O sea que, no sé, hay tantas anécdotas que podría ser que me parece que necesitamos varios programas, claro, para ir contándote. Pero inevitablemente tenemos que llegar, bueno, a un momento triste de la vida. Hay un poema de Tom Lupo que es semen, cemento y cementerio, o sea, nacimiento, vida y muerte. A los oyentes le decimos que Raúl Villarreal estuvo, bueno, fue uno de los partícipes que pudo vivir en carne propia todo el desastre, entre comillas, de Cromañón. Y mi pregunta, con todo respeto, por supuesto, muy probablemente hayas hecho un raconto de toda esa noche, de todo lo que sucedió ese día, ¿sí? ¿Qué volverías a hacer y qué no volverías a hacer? Mira, hubiese querido de que Omar no se hubiese lastimado o le hubiese salido el sobrehueso ese que lo operaron, que culpa de ese sobrehueso que le operaron, tuve que ir a Cromañón. Omar me dijo, haceme la gauchada pues me tengo que hacer una curación. Dice, porque esa noche yo tenía que estar en Cemento, tenía una fecha ahí con Buda, San Camaleón y no me acuerdo que estaban nada más, una linda, simpática fecha. Y bueno, entonces me pidió que vaya, porque él, bueno, no podía estar antes, como me dice Raúl, y digo, pero ¿qué hago? Y me dice, no, nada, se van a ir un par de invitados míos y unos productores de rock and pop, que van a ver el lugar, porque el lugar estimativamente era nuevo, ¿viste? Tenía 6 meses nada más. Y bueno, como yo siempre sí, mi fuerte fue las relaciones públicas, conocía a esa gente y bueno, y yo también estaba invitando a otras, a pesar de que no tenía nada que ver con Cromañón, de vez en cuando iba a ayudar ahí en la boletería, bueno, le hice ese favor a Omar. Entonces, digo, estaba en el día equivocado, en el lugar equivocado, la hora terrible. Y eso es lo único que me acuerdo de ese hueso de Omar que provocó tantas cosas para mi vida, pero no tampoco lo culpo a Omar porque, bueno, era mi hermano Omar, 20 años, él conoció a mi familia, yo conocí a la de él, conocíamos las tristezas, las alegrías, pasamos por un montón de momentos juntos y bueno, pero más o menos respondiendo la pregunta irónicamente también te la digo, ¿no? Claro. Porque si no, qué sé yo, si tengo que ir al finito me parece que sería una cosa no muy simpática, ¿viste? Te valoro la respuesta, pero así en forma súbita y irónica te contesto de esa forma. Que es una realidad, es una verdad, ¿eh? O sea que, pero hubo otras situaciones que a lo mejor, qué sé yo, capaz que se podían haber, no sé, viste que si uno habla con el diario del lunes, ¿viste? Pero se pueden haber editado y bueno, y no está la cosa perfecta. No, Raúl, saliendo de este tema, ¿qué opinión tenés sobre el cambio o sobre la transformación que tuvo la escena del rock después de ese hecho, a nivel cultural, a nivel también económico y a nivel de seguridad? ¿Fue valedero eso? O sea, ¿es real o solamente fue algo hipócrita de esos años que en los cuales le cayeron con todo al rock y creo que destruyeron la escena del rock que realmente tardó muchos años en reconstruirse? Sí, lo dijiste vos a lo último. Sí, una cosa muy hipócrita fue. Y bueno, y eso hizo también romper un poco, claro, muerto el rey, vivan los otros reyes. Claro. Entonces ahí se desvirtuó todo. Cemento era un poco el conductor del tren ese del rock, ¿no? Y bueno, nosotros teníamos unas entradas que eran para todo el mundo. O sea que Omar teníamos con él el pensamiento de que, bueno, que nadie se tiene que quedar en la calle. Claro. Tarde o temprano, que no tenía plata, entraba igual, ¿viste?
Y bueno, ¿por qué? Porque no, ese pibe que estaba ahí hoy no tenía, mañana tenía, viste, qué sé yo. Ese pibe estaba huyendo de a lo mejor de problemas. O sea que nosotros hicimos mucha docencia la noche. Sí, sí, además... Escuchamos cada cosa que los chicos que se venían y se resguardaban en cemento. ¿Entendés? Hay un chico que se llama Paul Trueno, que fue el que hizo el grupo ¿cómo se llama? Por la reapertura de cemento, ¿viste? Sí. Entonces él, entre muchas cosas que comienza abriendo esta intro, ¿no? Él le dice, sí, Omar, vos sos culpable, son culpables, pero son culpables de haberme regalado los días más felices de mi vida. ¿Entendés? Y muchas de esas palabras también las escuchamos, ¿viste? Y decimos, bueno, ahí se rompió una felicidad, se rompieron todo. Imagínate, esas bandas, que esa noche tocaron en cemento, era 6 pesos anticipados y 8 pesos en boletería. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Claro. Cuando, vino todo esto Ibarra, que le agarró la conmoción, que esto que el otro, que hizo cerrar todo, no se puede hacer nada de nada. Bueno, ¿cuánto pasaron? 2 meses y medio más o menos, ¿no? En marzo, el primer boliche que abren, ¿cuál pudo haber sido? La Trastienda. Ah, mira qué casualidad. Qué casualidad. Claro. ¿Quién era el dueño de la Trastienda? Jorge Tellerman. Exactamente, vos lo dijiste, el francés, como le dice. La francesa. Que se acomoda en todo lado, le va a todos los colores. Bueno, pero mirá qué ironía, estábamos con Omar en la cárcel, ahí en Marcos Paz, ¿no? En el pabellón, estábamos los dos solos. Y veo el suplemento Suple, el de Clarín, ¿viste? Sí. Entonces digo, bueno, Omar no quería saber nada de nada, no quería escuchar la radio, ver televisión, leer diario, nada. Él nada más se refugiaba a través de todos los libros. Tenía una biblioteca ahí dentro de su celda, te digo la verdad, tenía más de 150 libros. Que se los leía. Bueno, y yo no, yo estaba en la otra, quería saber todo, quería informarme cómo va esto, cómo viene, y bueno. La cuestión que, ¿quién toca en la Trastienda? San Camaleón y Buda, la misma fecha. Cuando nosotros teníamos esa sentada, bueno, estaban 15 y 20 pesos. ¿Y cómo puede ser? De 6 a 8 a 15 a 20. ¿En cuánto? En 2 meses. Ahí, viste lo que me preguntaste vos, el precio y toda esa parte. ¿Cómo se empieza a comercializar para el otro lado? Se empieza a bandear la cosa, ¿viste? Y bueno, y ya está, y fue un galope. Lamentablemente las bandas no tenían espacio para tocar, eran muy caros los costos, cuando no cubrías quedabas con deudas, o tenías que dejar los instrumentos, o tenías que firmar pagaré, te digo lo que me comentaron muchos músicos, y bueno, hoy en día podés preguntar y te va a saltar eso. Claro, y se achicó tanto, recién ahora se están empezando a abrir lugarcitos, y el secreto no es lugares grandes, los lugares grandes están teniendo problemas, ¿no? Económicos. Una vez hablando con el chino, el dueño de Border, me dice, Raúl, es un desastre esto. A mí me conviene más alquilar el lugar que estar haciendo porcentaje, gasto, costo de esto, del otro. Dice, no me cierra ni ahí el nombre. Digo, bueno, entonces están imperándose los lugares de 150, 200, 300 como mucho, ¿viste? Que los costos son más chicos, pero son costos altos a la realidad económica y social del país, ¿viste? Claro, o sea, al reinsertarte, ¿sí?, en toda esta situación de la radio, ¿sentiste la condena social de repente? ¿O pudiste transitarla, bueno, así, poder realizar justamente la radio? ¿Cómo viviste todo ese tema? No, la condena social, nada, solamente un par de personas que, bueno, el dolor superaba su pensamiento, ¿viste? Y el sentido común y todo eso. Pero después nunca tuve problemas, he tenido charlas con padres, con chicos, bueno, los mismos chicos todavía me ven en la calle, me saludan, me mandan mensajes por las redes sociales.
no sé, tengo mucho cariño con eso, ¿viste? Esos chicos que hoy en día ya dejaron de ser chicos, son grandes, son padres, y a veces cuando escucho, viste, ahí esas lecturas que te mandan, la verdad te emociona mucho, ¿no? Porque vos decís, esos chicos ya son hombres, ¿no? Y dice, estaba viendo, dice, algo que decía el Cemento, decía, qué momentos que pasé ahí, mi vida, mi corazón, todo estaba en Cemento, dice, mis amigos, mis horas, mis músicos, mis fanzines, coleccionar los flyers, todo ese bagaje de cosas tan lindas, y dice, cosas que doy gracias a la vida de haberlo disfrutado, y dice, y ahora que ya nunca más podrán volver a ver. Claro. Es como que se agarra el tangazo, ¿viste? Sí, yo recién, o sea, cuando presentaba el programa, presentaba tu nota, decía también, Cemento fue como La Cueva, como el Ditela en los años 70, como obras, todos pasan a la historia y fue parte de la cultura, ¿no? Ya de la cultura nacional. Y bueno, y vos fuiste protagonista, fuiste constructor de eso, aportaste, en todo momento aportaste trabajo, sueños, sacrificio. Y es muy importante que hoy desde la radio Cemento, ese espíritu, rescates ese espíritu y esas anécdotas y esa música y esa filosofía de vida, ¿no? Que inculcaron ustedes en esa década del 80 y los 90 a toda una generación, porque vos lo estás diciendo, hay una generación que creció en base a esos principios, a esos códigos. Y es importante que ahora estés activo, que estés construyendo como siempre, y desde acá te agradecemos la posibilidad de charlar con vos. Para nosotros es muy importante, fue muy emotivo porque para cualquier rockero Cemento roza algo más que un lugar donde ir a ver bandas, roza parte de la cultura y todo lo que pasó después también. Creo que tenemos todos que aprender de lo que pasó después y bueno, y hablar con un protagonista y con el corazón tan abierto como tenés vos para contarnos esas sensaciones. Para nosotros es un gusto que bueno, nos vamos a llevar este recuerdo y agradecértelo. Yo estoy muy agradecido de que ustedes también, quieras o no, llevan esa llama viva del Cemento, porque detenerse, hablar con una persona que fue que tuvo algo que ver con el rock en un lugar que también era bastante importante, vamos a decirle así. Sí. Esto es llena de orgullo, quiere decir de que siempre se habla y entonces si se habla eso es lo mejor, ¿no? Que hay cosas que tienen que quedar en el recuerdo, en la mente, en el corazón de cada uno, ¿no? Y bueno, y esto es parte de la historia del rock y del movimiento social que hubo en esos tiempos, ¿entendés? En ese advenimiento de la democracia y después fortalecernos también, después de tanto tiempo, con el rock ahí en cuevas, ¿no? Claro. Y salir y tener sus espacios, y en ese espacio de libertad que era Cemento, bueno, era una cosa de loco. Bueno, te agradezco mucho a vos, a todos los componentes de la radio, ¿no? Y a todos los oyentes. En particular quiero agradecer a mi amigo del alma que me hizo el contacto con vos, a Leo, mi amigo, nos conocemos desde los 10 años, 9 años, y bueno, y siempre... Es un gran chico, un buen cantor, una gran persona, una muy humilde persona, con un corazón gigante como el padre, como todo. Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical.